Pero si es que si era muy fácil, era Bañares y era Alfaro, ¿por qué no ha llamado nadie? Si yo quería a Laurel a cenar, simplemente, si es un planazo. Pero ¿por qué no ha llamado nadie? Joder. Ay, señor. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta aquí en La Rioja edición verano. ¿Qué tal? Menudo bloque nos queda por delante con unos reportajes espectaculares. Luego estaremos en Tricio, pero antes de eso nos quedamos en Logroño, porque nuestra compañera Elena de la Era estuvo hace unos días hablando con una iniciativa que, bueno, es de reparto en bicicleta. Hay que ir en bici y hay que llevar las cosas a las casas. Y bueno, pues es un proyecto piloto que está a prueba y estamos apoyándolo, pues a ver si se queda, porque la verdad que hace un servicio espectacular. Así que vamos a ver. Desde hace un par de meses, el triciclo eléctrico de Asier es una imagen habitual. El centro de Logroño opta por la movilidad sostenible para hacer el reparto a los vecinos. Estamos aquí con Asier Eguizábal, repartidor del proyecto Última Milla. Asier, ¿cómo funciona esto? Funciona de que para el comercio local de Logroño se está ofreciendo un proyecto piloto de reparto gratuito tanto para el comercio como para el que lo recibe, pues para que te lleven la compra a casa o para que otros negocios de Logroño se beneficien también de poder comprar en sus proveedores habituales de siempre y que les llegue de manera alternativa, que no sea en furgoneta metiéndola por el casco antiguo, pues un poco va por ahí el asunto. Entonces, para que lo entienda la gente en casa, tú pides o vienes aquí, lo compras, lo pagas y luego te lo envían a tu casa. Sí, bueno, le preguntas a tu establecimiento si está adherido y en base a eso, bueno, pues si no lo están, les puedes sugerir que se adhieran, que es gratis, y tú les dices a la hora a la que vas a estar en casa, por ejemplo, y yo llego a esa hora. Este proyecto, que de momento es piloto, ¿cómo crees que está siendo la acogida? Muy buena, la verdad, o sea, yo estoy sorprendido a bien, viendo como algo útil, lo agradece muchísimo, sobre todo la gente que tiene la costumbre de ir a la compra, pero a día de hoy no puede cargar tanto peso como antes, o no es tan cómodo para ellos moverse. ¿Y este servicio es 100% ecológico o cómo funciona la bicicleta? A ver, la bicicleta pues es una bicicleta estándar con asistencia a la pedalada, totalmente conforme con el estándar europeo de un máximo de 25 km por hora con el motor. Luego a partir de ahí es pierna pura, pues una bicicleta normal, pero como veis con 1 metro y pico más de largo, entonces pues es un poco distinto de equilibrar. Se carga esto en 2-3 horas, o sea que no es nada. Y luego pues combustible para mover a un humano, o sea, comida y café. ¿Esto cuántos kilos puedes llevar más o menos aquí dentro? Y creo que eran 150 en la parte delantera y otros 150 o 200 enganchados en un remolque que hay disponible. ¿Lo llevas toda la vez? Se puede llevar todo a la vez, no me ha tocado todavía. Lo máximo que me ha tocado llevar han sido pues algún día que he metido aquí 100 kilos o alguna cosa así, 100 y pico, de golpe en un viaje. A lo largo de un día lo normal es mover entre 50 y 200 kilos, 50 es un día muy ligerito, 200 y pico es un día interesante. Vamos, que haces deporte. Sí, sí, vas al gimnasio integral. ¿Cómo te decidiste a unirte a este proyecto? ¿Por qué lo hiciste? Buscaba un cambio, siempre me ha gustado mucho andar en bici. Me enteré de que estaba este proyecto, que no lo conseguían del todo sacar adelante y dije, pues voy a intentar a ver si conmigo cae y pues aquí estamos. Total, tenía algo de experiencia en esto. Siempre, ya te digo, siempre he andado en bici mucho, siempre me ha gustado mucho el mundo de la bici y siempre me ha llamado la atención la idea de repartir.
hablando de que cuesta en algunas ciudades poner en marcha y que tú eres de Madrid, ¿crees que en Logroño va a funcionar? Yo creo que sí, yo creo que Logroño es una ciudad que se presta muy bien a la movilidad en bici. Quitar coches de la carretera a mí me parece importante en una ciudad que no es enorme como es el caso de Logroño, entonces se nota enseguida cuando hay presencia de muchos vehículos, sobre todo cuando son vehículos grandes. Y tú que vienes de la capital, te tengo que preguntar, ¿dónde ves mejor el carril bici? ¿En Logroño o en Madrid? Obviamente en Logroño. Yo siempre he considerado que Madrid no es ciudad para bicis. O sea, Madrid es una ciudad que a día de hoy considero que es peligrosa para andarla que no sea en transporte público, a pie o en coche. ¿Y en Logroño hay algo que mejorarías del carril bici? A mí los carriles bici subidos a la acera me parecen un riesgo tanto como para el ciclista como para el peatón. Avenida de la Paz aquí abajo, que llevamos con ello un montón de años, justo pasa por aquí. Es un carril bici complicado de navegar, es estrecho, está subido a la acera. Ese es uno que, por ejemplo, yo buscaría darle una vuelta. Y es un carril bici, como quien dice, histórico, lleva muchos años con nosotros. Pero yo siempre, y en bici de esta, o sea, es que voy por la calzada. Hay bastantes puntos del carril bici donde puedo entrar. ¿Voy a hacerlo? Pues igual no, porque es un doble sentido y entonces a nada que venga alguien de frente es peligroso para ellos. Y en este proyecto de movilidad sostenible no hay solo carnicerías o fruterías, también hay vinotecas y estamos aquí con Estíbaliz, que forma parte de uno de los 35 comercios adheridos. ¿Qué te parece este proyecto? Pues me parece muy interesante y que viene muy bien aquí en Logroño porque bueno, pues muchas veces el sitio para aparcar, sobre todo en el centro, es mínimo o con tiempos limitados y esto hace que la gente pueda acercarse a cualquier comercio, hacer su pedido y pues nosotros poder llevárselo a nivel local. ¿Y vuestros clientes os han dicho que están satisfechos? Sí, la verdad que llega todo muy bien, en muy buenas condiciones. La verdad que Asier está haciendo un trabajo muy bueno en cuanto a este tema. Te implica llevarte muchas botellas, el peso, etc. Esto nos hace que la gente pueda coger las botellas que quiera, lo pague y Asier se lo lleve y no tenga que esa persona estar cogiendo ese peso, sino que lo tenga ahí en la puerta de su casa. Si el proyecto continúa en septiembre, ¿continuaréis vosotros también? Es posible que sí, hay muchas posibilidades de que sí, continuemos porque la verdad que es una gran iniciativa y está muy bien. ¿Te acuerdas de tu primer reparto que hiciste? Sí. ¿Cómo fue? Creo que fue, si no me equivoco, fue Alimentación Paco y tuve que llevarlo hasta el ensanche en justo un poco más arriba de la circunvalación. Y desde aquel primer reparto, ¿cuántos has podido hacer? ¿Cuántas expediciones más o menos? Cerca de las 450 por ahí, en total en lo que lleva el proyecto. ¿Qué te haría a ti mejorar el servicio? Tener la posibilidad de, pues lo antes, más temprano que tarde, poder ampliar el equipo, contar con una o dos personas más, obviamente permitiría dar un mejor servicio, más rápido, tener una pequeña flota. ¿Qué volumen tienes al día de entregas? Lunes y martes suelen ser días un poco más tranquilos, pero de miércoles a viernes solemos estar en un promedio de 15-20 expediciones al día, que ya para una sola persona es un ritmo bastante acelerado. Y nos estamos centrando mucho en la capital, porque de momento es solo en la capital, pero ¿ves posible que se amplíe a localidades cercanas como Lardero, Villamediana? Lo mismo, dado el tiempo, sí, y de hecho creo que con Villamediana hay carril bici directo, si no me equivoco,
entonces se podría ampliar por ahí. Lo mismo con Lardero, hay bastante buena conexión para poder hacerlo. Creo que para Lardero es un poquito más difícil porque te toca ir un poco más por camino de tierra y tal, pero con el tiempo, con más gente y con un poco de ampliación, yo veo más que factible cubrir envíos a las localidades más cercanas a Logroño. Sí. La pregunta final, esto es un proyecto piloto, en septiembre acaba. ¿Le ves continuidad de aquí a un año vista, más o menos? Sí, yo es lo que digo, creo que Logroño es una ciudad que merece poder explorar esto, merece tener más que el plazo de tiempo que hemos tenido para desarrollar estos últimos meses este proyecto, y eso viene de la mano de darle una continuidad un poquito más de, pues, mínimo un año más o lo que se pueda. Yo por mi parte, vamos, apuesto con todo a que esto continúe. Yo creo que mis clientes quieren que esto continúe y creo que también el gobierno local quiere poder contar con poder ofrecer un servicio así. Muchas gracias, Asier. Esperemos que este servicio sostenible del proyecto Última Milla siga mucho más tiempo, un proyecto ecológico que favorece el comercio local y que dentro de poco será parte del día a día de Logroño para todos los ciudadanos. Espero, yo vamos, no tengo más que ganas de ver que esto continúe y que seamos más, que pueda haber realmente una flota de gente como yo repartiendo aquí en Logroño y vamos, haciendo un servicio para la ciudadanía en general. Iniciativas y proyectos piloto, que en este caso es proyecto piloto y además piloto de bici es conductor, ¿no? Bueno, más o menos, es que el chiste me ha salido un poco raro. Pero ahí hemos hablado también de carriles bici de Logroño, un montón de temas que han estado en este reportaje y ahora cambiamos de tercio o de tricio, no me ha quedado muy claro, porque nos vamos a ir a la ermita de Nuestra Señora de los Arcos, porque ahí ha estado Tomás Estevez, como cada miércoles en su sección Los Pilares de La Rioja, para hablar de arquitectura durante todo el verano. Esperemos que este reportaje no saque de tricio, ¿eh? Hoy, en Los Pilares de La Rioja, salimos de la capital para conocer el templo más antiguo de nuestra comunidad, la Basílica de Santa María de los Arcos, en Tricio. Con más de 1500 años de historia, este lugar guarda muchos secretos que vamos a conocer de primera mano. Es poco conocido porque, para empezar, no se encuentra en el centro del pueblo. Muchos de los visitantes se dirigen al centro del pueblo equivocadamente pensando que va a estar allí y no, es una ermita que queda a las afueras y eso es un poco por el motivo por el que se nos ha conservado esta joya de La Rioja. Deciros que Tricio, para los que no sepáis, fue en época romana una ciudad romana muy importante de La Rioja y fue una ciudad sobre todo industrial. Se dedicaban a la alfarería, a hacer terra sigillata, que era una cerámica rojiza muy decorada y era la cerámica común en el Imperio Romano. Todo lo que tenemos aquí alrededor estaba lleno de hornos de alfarería cerámicos y la ciudad llegó a tener el estatus de ciudad de derecho romano, que era el máximo estatus que se podía tener. Aunque pueda parecer sorprendente, tenemos aquí en Tricio, retirado del pueblo, lo que es una ermita, la iglesia más antigua de España, conservada. Estoy diciendo, la iglesia única paleocristiana que permanece en pie, y no solo iglesia paleocristiana, sino que es que, como ahora veremos, pues ha sido iglesia paleocristiana romana, iglesia visigoda, mozárabe, románica, gótica, barroca, y hoy en día sigue siendo ermita del pueblo de Tricio, así que es la iglesia más antigua de España, que sí está en La Rioja, y decir que sigue todavía viva esta iglesia, así que es una historia viviente pues del cristianismo en La Rioja y en España. Claro, entiendo que un edificio tan antiguo como este, porque me dijiste que era ¿de qué siglo? Del siglo IV, finales del siglo IV, es cuando tenemos la datación, ¿vale? Se ha dicho mucho que esto fue un mausoleo del Alto Imperio reconvertido en basílica, pero eso demostrado por las excavaciones arqueológicas
pues y también las publicaciones, por ejemplo la de Carmen Alonso para el IER, para el Instituto de Estudios Rojanos, se ha demostrado que es falso, que fue concebida como basílica, que debido un poco a estar apartado pero nunca abandonado, pues ha permitido que tenga más de 1600 años de historia y, como digo, pues la iglesia más antigua y conservada, que pues es una maravilla, una casualidad, una de las grandes joyas de La Rioja. Estamos hablando indudablemente históricamente para La Rioja, aunque no está en todas las guías de viajes, pues de un monumento que está al nivel de San Millán de la Cogolla o de Santa María la Real, al mismo nivel. Es una iglesia que tiene su origen, como os he dicho, muy antiguo, finales del siglo IV. Finales del siglo IV se produce el gobierno de un emperador romano muy importante, Teodosio, que hace el famoso edicto de Tesalónica, año 380, en la que el cristianismo se convierte en la única y permitida religión oficial del imperio. En ese momento es cuando, también por las dataciones y demás del edificio, nos aparece esta iglesia en un primer momento. Va a tener planta basilical, con la nave central más alta, naves laterales más bajas y cabeceo presbiterio, que es esa zona del martirio. Presbiterio parece una palabra complicada que los historiadores utilizamos, pero simplemente significa cabecera de la iglesia, es la cabecera. Y tenemos pues nave central, pues que sería la nave principal, y laterales. Los arcos, simplemente pues los que sustentan aquí la nave, pues que se encuentran entre las columnas. Estas columnas, que sorprenden muchísimo, pues son columnas reutilizadas de un templo pagano anterior, de grandes dimensiones que tuvo que tener la ciudad en lo que sería el centro de la ciudad, que hoy sería pues la iglesia parroquial de Tricio. Y aquí, cuando vienen un montón de especialistas, arqueólogos y demás, se sorprenden pues del tamaño de estos tambores. Aunque hoy tenemos unas 13 columnas, en realidad son 6. Las desmontaron aquí y utilizaron pues para hacer esta basílica, sobre todo la nave central, y luego pues también los arcos. Tenemos algunos romanos y otros pues ya reconstruidos de época visigoda, que va a ser la siguiente etapa. Y por debajo pues una necrópolis antigua que va a ir desde la época romana hasta la medieval, con numerosas tumbas. Aparte de ser la iglesia más antigua, pues ha pasado por todas las diferentes fases de la historia, y también tenemos pues fases más recientes como la etapa barroca. Todas estas yeserías son en la techumbre barroca de la nave central, y debajo pues tendríamos una techumbre madera, que ha sido lo que ha tenido la iglesia a lo largo de todas sus diferentes etapas. Así que todas estas decoraciones y yeserías imperiales no son estas, son barrocas, pero también aportan a la iglesia porque nos hablan de toda esa historia que ha tenido la iglesia a lo largo del tiempo. Es la historia del cristianismo en La Rioja y en España, pasando por sus diferentes etapas y diferentes aportaciones que podemos ver. Estamos ahora en el cabecero. ¿Qué nos puedes contar? Porque veo muchas cosas muy distintas que creo que son de diferente época, ¿no? Sí, aquí es la zona específicamente donde más se puede ver ese paso del tiempo desde la época romana, cuando aparece el martirium, porque aquí también tenemos mosaicos romanos del siglo IV, que por el estilo y demás se han datado hacia finales del siglo IV, y aquí vamos a tener una transición por las diferentes épocas, porque fue iglesia en época visigoda. También sabemos que a principios del siglo VIII se han encontrado marcas de que aquí hubo un incendio, y justo en ese momento sabemos que Musa y Tarik, que son los conquistadores musulmanes de la península, pasan por aquí en unas campañas. Creemos que son sus tropas las que saquean e incendian el edificio, y pudo haber sido el final de esta historia, pero no lo fue. Esto continuó como templo cristiano bajo dominación musulmana, porque estas pinturas que podemos ver, las de la parte baja, de formas geométricas, esas son pinturas de época mozárabe, datadas siglo VIII, IX, X, más o menos. Y posteriormente, en época castellana, siglo XIII, se hace una nueva reforma de la iglesia, una reforma románica, y nos aparecen unas nuevas pinturas que
si abajo tenemos las mozárabes, encima tenemos ya las románicas del siglo XIII, pues que la temática es el Calvario de Jesús, que son unas pinturas preciosas que nos han llegado hasta nosotros, como las mozárabes, porque estamos hablando de pinturas, unas del siglo VIII, IX, podríamos irnos casi a 1000 años, y las otras 700, que tenemos maravillas también, como por ejemplo aquí, que se puede ver la Última Cena, que es una auténtica maravilla y un placer que haya llegado a nosotros. En la Edad Media vamos a tener, época posterior, época gótica, la Virgen, que es del siglo XIV. También sabemos que se hicieron pinturas en la iglesia en esta época final del medievo, y bueno, ya lo evidente, que también lo hemos comentado fuera, pues todas las guiserías barrocas que aquí pues las tenemos cubriendo la cúpula y pues la nave de la iglesia. Yo diría que yo que he viajado, he visto muchos monumentos, este sería de los que mejor se puede ver la historia pasar con sus diferentes fases y de un solo vistazo, que eso muchos historiadores, gente especializada y más que nos visitan, o arqueólogos que quedan impresionados porque dicen que sería de los monumentos los que saben del tema que mejor se pueden ver, pero de todo el mundo, diríamos. Sí, nos encontramos en lo que es la sacristía, lo que fue la sacristía. Esto se construye ya en el siglo XVIII. La iglesia, por eso original, cuando te acercas parece una ermita sin más, pero es porque en el siglo XVIII, cuando hacen la sacristía y aquí hubo casa del santero, pues realmente quedó encorsetada la iglesia original. Ahora estamos detrás del presbiterio y esto en origen estaba fuera. Por eso la necrópolis, las tumbas tan antiguas que vienen desde la época romana al siglo XIII, época pleno medieval, pues realmente tenemos tanto tumbas fuera como dentro. Tenemos visitas todas las mañanas de jueves a domingo, 11, 12 y 1. Continuaremos también todo septiembre, ahí ya son los fines de semana, con visitas 11, 12 y 1, y continuaremos hasta el Puente de la Hispanidad, hasta el 12 de octubre. Vamos a tener visitas. Y luego, pues igual algún puente durante el año y demás, pues que sea importante, igual también se habilitan visitas. Estamos en La Rioja, en un pueblo retirado ante la iglesia más antigua de España, conservada hoy en día. La única iglesia paleocristiana que se permanece en pie, porque el resto o vas a ver ruinas arqueológicas o las partes que eran paleocristianas en iglesias muy antiguas no se han conservado. Y no solo eso, sino un recorrido por toda la historia. La iglesia más antigua de España, que sí está en La Rioja, y un paso por toda la historia que, como he dicho, fue iglesia paleocristiana romana, visigoda, mozárabe, románica, gótica, barroca y hoy en día sigue siendo iglesia del pueblo de Trillo. Pues es que no era tan difícil. Mirad, es que era Bañares y Alfaro. La A, la E y la O. Bañares y Alfaro, ¿no? Es que no habéis comprado vocal. Es que os ha pasado eso. Bueno, pues os habéis quedado sincero a Laurel. Voy yo solo, porque no necesito a nadie. Ya está. Soy un tío de hierro. Hombre, wow. Oye, que ha estado súper bien el programa de hoy. Ya solo queda un día esta semana. Sí, es que esto va rápido. Va rápido. Mañana jueves. Y no os vayáis porque, mira, mañana vamos a estar en Los Gallos de Nalda. Vamos a estar en Navarrete. Vamos a estar hablando con gente del Ezcaray Fest. Así que nos vemos mañana aquí. En Aquí La Rioja, edición verano en TVR. Un besito. Chao.